bandita de YouTube? Espero que estén muy bien. El día de hoy tengo un video muy esperado por muchos de ustedes, ya que voy a construir mi propia guitarra eléctrica. ¿Y cómo está eso? Pues chequen esto. Chéquense nada más esta belleza. Este es el kit de guitarra que vamos a armar en este video. Este es el cuerpo de la guitarra, que como pueden ver es un clon de una Strandberg Boden. Ya saben, esas famosas guitarras sin cabeza. Que por cierto, aquí está su brazo, vean nada más. Chulada, sin cabeza obviamente. Está muy bien hecho a mi parecer, un poquito áspero por esta parte, pues, pero porque obviamente le falta el proceso de barniz y lijado y todo eso. Ya por acá tenemos todo lo que sería electrónica, por ejemplo, aquí están sus pastillas, tenemos su puente, aquí mismo tiene sus afinadores, una tapa, tornillos, cables, el cable para conectarlo al amplificador, su palanca de trémolo y llaves salen. Y esto sería todo el kit, la verdad que está muy padre, muy barato por cierto. Chéquense esto. La calidad de la madera de aquí, wow. Me encanta esto, ya barnizado y todo se va a ver bien bonito, van a ver. Así que en materiales creo que sí está bastante bien este kit. No se ve que sean cosas baratas o corrientes, la madera se ve bastante buena. Incluso se la enseñé a mi carpintero y todo y le gustó. Así que pues volvamos a la toma principal. ¿Y qué tal? Muy chingona, ¿verdad? Para los que se preguntan, este tipo de guitarras para armar se llaman Do It Yourself Kit y los pueden encontrar súper fácil en webs chinas o incluso Mercado Libre o de segunda mano. Y lo mejor de todo es que están a precios bastante accesibles. Esta guitarra, por ejemplo, a mí me costó unos $200. Ya enviada y ya puesta aquí en México. Por si les interesa armar su propia guitarra, la verdad que es un muy bonito proyecto, al cual yo ya le tenía muchas ganas, la verdad, ya quería armar mi propia guitarra eléctrica. Y volviendo al tema, en el video de hoy les voy a mostrar todos los pasos que hice para hacer realidad esta guitarra. Desde el barniz para que la madera se vea de lujo, el armado, la electrónica, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ojo, aparte de que suene bien, hay algo muy importante a considerar en este tipo de guitarras, y es la comodidad. ¿Logrará tenerla o será bastante difícil e incómoda de tocar? Pues yo no sé ustedes, pero yo ando súper ansioso para averiguar todo esto y comenzar a armarla. Este proceso va a ser de varios días, no crean que lo voy a hacer en una tarde, pero ustedes lo verán todo en un solo video, en este video. Así que comencemos con lo primero, que será barnizar la madera. Y esto no lo haré solo, me va a ayudar un experto carpintero llamado Martín, así que veamos a ver qué tal se pone este proceso y después volvemos con esta toma. Y chéquense nada más, papus, ya quedó, ya toda barnizadita, pintadita, toda bien brillosita, qué chida quedó, ¿verdad? Quiero agradecer mucho a Martín, ya que me ayudó a hacer todo este proceso. Yo no lo quería hacer solo porque quería que lo hiciera un profesional para que quedara bonita, para que no me arrepintiera después de mis cagadotas que podría haber hecho. Vean nada más.
La verdad me gustó mucho el resultado y ya quiero armarla para poder tocarla. Y ahora les quiero mostrar todo lo demás que vino en la caja para armar nuestra propia guitarra. Miren, aquí está el pot de volumen, el de tono para poner el tally, para conectarla al cable de la guitarra, la cejilla, la parte de arriba que tiene candados. Ya saben cómo es una guitarra headless, ocupa estos candados, sus tornillos, obviamente de todo tiene tornillos. Cuerdas, pues estas sí yo las puse, bueno, me las puso Ernieval Paradigm. Muchísimas gracias, Ernieval. Ahora todas mis guitarras ya saben que las estoy cargando con esas cuerdas. Por acá tenemos el puente, sus tornillos. Ahorita viene desarmado porque primero tengo que colocarle esta pieza y ya después esta de arriba. Las pastillas son dos, también tenemos sus tornillos. Nomás tengo un problema con las pastillas. No me dice cuál es la del puente y cuál es la del neck, así que espero ponerlas bien y que no suenen raro. Por acá tenemos parte del cableado del volumen y tono. Ya está preconectado la mayoría, así que no va a ser tan difícil. Igual me va a ayudar mi hermano a conectar toda la electrónica, que eso yo soy malísimo. Aquí tenemos el selector de pastillas, tenemos llaves Allen, la palanca del trémolo, porque sí, chicos, este puente tiene trémolo y un cablecito que se agradece. Venía también un pack de cuerdas regulares, pero esas sí no las quise poner, mejor me decidí por Ernieval. Y también viene su manualcito de instrucciones, pero no viene específicamente el modelo de mi guitarra, viene esta cosa. Es una Standardberg o Steinberger, algo así se llamaba este modelo, no me acuerdo muy bien. Pero pues vienen las mismas piezas, así que ya sé más o menos cómo armarla. El manual como que es universal porque vienen varios modelos. Miren, aquí está una como la de Van Halen, una Flying V. Perdonen mi mano que está torpe. ¿Qué más viene? Una Telecaster parece ser. Estos kits para armar guitarra como que vienen en muchos modelos, chéquense. La verdad, hasta ahorita se ve todo muy bien. Sepa cuando ya esté armada, si sea cómoda, si suene bonito. Pero hasta el momento sí les recomiendo comprar un kit de guitarra eléctrica. La verdad es un proyecto muy divertido y vaya que me la estoy pasando muy bien. Ahora el siguiente paso va a ser perforar los hoyitos de la guitarra donde van ciertas cosas y después vamos a atornillarlos. Vamos a ver cómo se taladró esta guitarra. Pues ahora que ya está todo perforado con sus hoyitos y todo eso, sigue a atornillar todas las piezas. Un proceso que no sé cuánto me tarde, pero vamos a hacerlo. Ahora Luigi me está ayudando en el proceso de cableado, que fue todo un martirio, ¿verdad, mi Luigi? De hecho, vimos varios diagramas hasta que encontramos uno que era el mismo. Sí, porque el manual chino no tenía el que iba. Ajá, no era el mismo. Tenía uno de una Les Paul y ya saben que son 2 volumen, 2 tonos y todo eso, y aquí nomás era un volumen, un tono. Pues chéquense nada más, así va la guitarra. Ya le pusimos el puente, los botones de acá, la perilla, las pastillas, la parte de aquí del head, la palanca de trémolo que me sorprendió mucho. Está muy padre, ya está bien pintadita y todo. Lo único que falta es terminar el cableado. Luigi ya nomás va a conectar las pastillas aquí y lo cerramos con la tapita. Y según eso ya después deberíamos poder probarla. Esperemos que no falle nada, que sí suene a la primera, que quede cómoda. También falta ponerle las cuerdas y pues vamos a ponerle las pastillas. ¿Estás instalando las pastillas, mija? Sí, güey. Sí, güey.
Muy bien, chicos, pues ya tengo la guitarra prácticamente terminada. Ya nomás faltaría ponerle cuerdas y ver que todo esté bien, que esté bien calibradita y a tocar. Estoy muy emocionado. Quiero que la vean antes. Chéquense nada más, quedó muy bonita, las pastillas ya bien puestas. Le puse la tapita para que no se vea la electrónica. En el puente batallamos un poquito porque no se dejaba meter. Tuvimos que lijarle y lijarle hasta que quedara. Y chéquense, una cosa muy chida del puente que me gustó es que es como tipo Floyd Rose o algo así, pero tiene un sistema de bloqueo por si no lo quieres de ese modo, que esté fijo todo el tiempo. Eso me gustó bastante. Aquí tiene su switch, volumen, tono. Estoy nervioso por ponerle las cuerdas, ya saben, le vamos a poner esta Cerny Ball Paradigm. ¡Problema, chicos! Todas las cuerdas están trasteando, está muy mal calibrada. Vamos a ver qué podemos hacer, pero esto es un problemón. Pues ya terminamos la guitarra, ya por fin le di lo mejor que pude en octavada y calibrada. Déjenme decirles que fue una chinga pero tremenda y no me convenció del todo. Pero chéquense nada más, aquí está la guitarra ya terminada. Vean nada más qué chulada, la verdad, eso sí quedó muy bonita. Para hacer una réplica de Strandberg creo que sí aguanta. Obviamente las Strandberg están muchísimo más bonitas y más funcionales y más perras y todo. Pero pues esta me costó que $150-200 como les dije. Está súper barata y pues mínimo como mueble, así como reliquia, sí está muy bonita. Pero lo más importante, ¿sonará chido? ¿Estará cómoda? Pues ahorita les respondo eso. De mientras vean, sigan admirando esta belleza. La verdad, el trabajo de pintura Martín se la rifó un chingo. La electrónica Luigi también lo hizo muy bien. Creo que yo atornillé lo demás bastante bien. Acomodé cositas, puse cuerdas, solicité ayuda de maderas y cableado porque yo soy malísimo en esas cosas y quería que quedara lo mejor posible. Y vaya, sí estoy muy contento con el resultado. Mínimo de estética, sí un 10 yo creo. Pero en sonido, ¿qué tal? Pues vamos a probarlo. Conectamos esta belleza. Damos volumen para que vean que sí sirve el botón de volumen. No está totalmente afinada, la verdad no pude, es muy difícil. La verdad en esa parte sí quedó incómoda la guitarra. Así que yo creo que la voy a tener que mandar con un profesional para que quede al mero pedo. Créanme, las pastillas yo creí que iban a sonar muchísimo peor. Lástima que no pude afinarla totalmente, la verdad, súper incómodo en ese aspecto. Pero creo que suenan bien las pastillas, eso sí. En cuestión de las pisadas y la acción de las cuerdas, ¿qué tal se siente? Pues obviamente aún no está calibrada ni nada de eso, no pude hacerlo bien, pero está bastante cómoda. Yo la verdad de este punto yo creí que iba a ser el peor de todos, pero fíjense que hasta eso no, está muy cómoda de tocar, no me molesta para nada. Así que pues en eso también le pongo un 8, un 7. Es bueno, pero no es lo mejor. Me trastea en algunos trastes, eso sí se los debo admitir.
en varios trastes, muchos trastea. Es por eso que les digo que debo llevarla con un profesional que sepa calibrar este tipo de puentes. Ya la verdad nunca había visto uno así, pero creo que hice lo posible para que suene decente. Porque vaya que cuando la pusimos recién las cuerdas ni siquiera sonaba la guitarra. Trastea en varios puntos, pudo ser peor, pero este yo creo que es el punto más débil de las guitarras estas do it yourself. Para hacer estos kits, la verdad, tienes que ser experto en varias cosas. Por ejemplo, yo en la pintura hubiera sido un fracaso total si no me hubieran ayudado. O igual en la electrónica yo, porque no sé mucho de eso, y después que en el manual ni siquiera venga el diagrama de la electrónica de la guitarra, pues está cañón. Tuvimos que buscar en internet un ratote hasta que encontramos uno. Y ese sí, Luigi se la rifó. Yo a lo mejor yo no soy muy bueno soldando, la neta. En cuestión de perforar y todo eso, pues la verdad está bastante fácil. Montar las cosas es muy fácil, poner el puente es fácil. Ya nomás le tuve que lijar poquito unas cosas. Las perillas, todo es bastante fácil de montar. Pero para dejarla sonando al mero pedo es su mayor debilidad, la neta. Para calibrar y octavar bien esta cosa es un pedo. Así que como primera guitarra, una de estas que quizás son muy baratas, eso sí, no te la recomendaría como primera guitarra, porque a lo mejor te desilusiona que suene de una forma que tú no esperas. Y no es porque tú toques así, es porque la guitarra no puede si no la llevas con un experto. Así que mi consejo es: eviten una de estas como primer guitarra. Pero eso sí, si quieren un proyecto más adelante, ya que sean más expertos en sus instrumentos, pues sí estaría muy bien que tengan una de estas. La verdad están muy chidas, muy económicas y vean, se ven súper padres, la neta. Así que ¿qué tal, chicos? ¿Les gustó esta guitarra que armamos nosotros mismos? La verdad que está preciosa. Y les voy a poner un reto, chicos. Si este video llega a 10,000 likes, voy a mandar esta guitarra con un experto para que me la calibre, octave y la deje al mero pedo en todo lo que él crea necesario. Y después voy a subir un video aquí al canal para que vean qué tal quedó después de eso. Les latería, así que 10,000 likes para ver eso, para ver esta guitarra en su máximo potencial. Y díganme ustedes, ¿les gustó la guitarra? Porque la verdad a mí sí. Ya quiero dejarla sonando al mero pedo para subir videos con ella, la neta. Si te gustó el video, ya sabes, suscríbete al canal y deja tu like. Y ya saben que sí, yo soy Eddie Warboy y nos vemos en la próxima. ¡Chao!